Continuamos en Buenos Aires Futura con la presencia de la licenciada Silvia Collins, representante de la Unión Cívica Radical. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos, Rafa? Muy bien. Silvia, ¿cuál es el rol del espacio público en cuanto a la seguridad de la mujer? Es un rol fundamental porque la utilización del espacio público, lo primero que tenemos que tener en cuenta es tener una mirada que desde el género no se utiliza de la misma manera el espacio público. Las mujeres por lo general somos quienes llevamos los chicos a la escuela, los llevamos al club, normalmente hacemos más actividades de esparcimiento que tienen que ver con la familia, con otros miembros, con los miembros más ancianos de la propia familia, que tenemos más actividades en los barrios, con lo cual nuestra forma de tránsito y de uso del espacio público es bastante diferente a la que hacen los varones. Esto significa que desde la mirada del diseño estratégico de la ciudad hay que tener en cuenta estas diferencias en términos del uso y de las necesidades que se tienen en el espacio público. Plantear, por ejemplo, el tema de cuando hablamos de las veredas, de cómo se hacen las plazas, hablar del tema de los cochecitos, de cuáles son las necesidades, de qué haces con los chicos, de cómo los haces jugar, de cómo los integrás, y al mismo tiempo cosas que tengan que ver con la integración y la posibilidad de articulación entre los distintos grupos. Entonces, me parece que es necesario tener esta mirada que hace a una integración y a la posibilidad de, por ejemplo, vos me planteabas el tema de la seguridad. Para el tema de la seguridad en la ciudad, el tema del alumbrado en la ciudad, las mujeres, por ejemplo, somos quienes hacemos las compras en los barrios y somos quienes vamos al almacén. Los varones a veces nos acompañan a los supermercados, o normalmente si quieren van a los supermercados, pero al almacén, a la verdulería, a las cosas más chicas que se hacen, somos las mujeres quienes las hacemos. Entonces esto tiene que ver con una mirada distinta, con un abordaje diferente de cuál debe ser, y además la participación y la organización entre las mujeres en lo que significa el uso y las necesidades que hacen al espacio público. Silvia, ¿y cuál sería, digamos, el proyecto o el paradigma que se está trabajando puntualmente para que esto sea más accesible y la seguridad o la mujer, digamos, o el sector más vulnerable, que incluye a los niños o a los menores, no se vean... Nosotros, a ver, nos parece que ahí nosotros tenemos que tener, esa es la característica que tiene específicamente la dimensión de género en el plan estratégico, que es la transversalidad. Porque en realidad la visión de género y que hace a la igualdad de derechos entre varones y mujeres y de todos los grupos, atraviesa absolutamente todas las áreas de las políticas públicas. Desde este lugar nosotros podemos decir que tenemos distintos niveles desde los cuales trabajar. Vos recién me preguntabas por el espacio público y qué es lo que pasa con la circulación de las mujeres, entonces yo te puedo contar que en el tema de accesibilidad y transporte público nosotros tenemos que tener una mirada de género, porque la utilización de los medios públicos de transporte es diferente de acuerdo al género, en los horarios y en los lugares en donde se deben tomar y cuáles son los recorridos que se realizan. Es distinto, las mujeres, esto que yo te contaba de que hacemos normalmente, nos hacemos cargo de los traslados o de los pequeños trámites, significa que si nosotros vamos a ver una estadística AUSA, vamos a ver que son mucho más los varones que andan por autopista que las mujeres. Entonces esto también significa que tenés que tener una mirada distinta. Nosotros tenemos que tener también una visión en lo que significa, por ejemplo, el apoyo a las mujeres en los lugares de mayor vulnerabilidad, y esto también significa el ingreso de los chicos. ¿Qué haces vos cuando una mujer tiene dificultades para poder trabajar, cuando no tenemos jardines maternales para los niños desde 2 años hasta 6 años? Y esta es una cosa en la cual esta carencia de oferta de educación inicial en la ciudad, nosotros lo tenemos mucho más acentuada en lo que son los sectores geográficamente más vulnerables. Entonces, ahí vos tenés una política pública que dirigir. En términos de la seguridad hemos trabajado mucho el año pasado, por ejemplo, en lo que ha sido el diseño de los programas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, porque también en la formación de las fuerzas de seguridad hay que tener una visión de género. Claro, varía mucho lo que tiene que ver la capacitación en una mujer a un hombre respecto al trato
que tiene, digamos, un policía con respecto a una víctima. Exactamente, porque aparte en muchas situaciones vos podés revictimizar a quien ha sufrido cualquier tipo de altercado de alcance, que no únicamente es violencia, pueden ser distintas cosas. Y además hay una tradición dentro de son las fuerzas de seguridad en general, que hace a un planteo de los contenidos de la formación desde una visión sumamente patriarcal, sumamente centrada en la verticalidad, en la obediencia, en el valor de la fuerza y no en la posibilidad de articular un mensaje que tenga mucho más que ver con la solidaridad, con la integración, con el reconocimiento del otro, con no hacer sentir al otro que ha sido responsable de una situación en la cual ha sido la víctima, no ha sido el promotor de esa situación. Y en el año del Bicentenario, ¿cuáles son los logros que se han tenido respecto a este tema? Porque, digamos, en el 1800 la situación debe haber sido una, ¿no? Calculo que en el año 2000 es otra. Efectivamente, nosotros si hablamos del Bicentenario y hablamos del Centenario, nosotros vemos, se va a hacer en Buenos Aires dentro de muy poco, en el año 1910 se hizo el primer Congreso Internacional Feminista en la Ciudad de Buenos Aires. En pocos días se va a hacer el segundo Congreso Internacional Feminista en recordación a los 100 años, y en realidad nosotros tenemos mucho para decir en esto, y la Ciudad de Buenos Aires sobre todo tiene mucho para decir en la República Argentina, porque a partir de la autonomía ha sido uno de los distritos que ha tomado con rango constitucional, la Constitución del 94 integra la igualdad de oportunidades en su artículo 37, pero la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en todo su recorrido hace gala de lo que significa la cristalización en el derecho constitucional de la igualdad de oportunidades para las mujeres. ¿Y cuáles son las mujeres, digamos, que han trabajado fuertemente o que se reconocen en este trabajo puntual? En realidad la Ciudad de Buenos Aires es una ciudad muy rica en lo que significa la posibilidad de articulación de organizaciones sociales. No, pero hablo históricamente, porque digamos, nosotros tenemos grandes hitos y ha habido grandes mujeres que han hecho la historia de la Argentina. Bueno, a mí me parece en la Ciudad de Buenos Aires, en realidad la Ciudad de Buenos Aires ha sido centro y desde principios de siglo nosotros podemos hablar de mujeres desde Alicia Moró de Justo, Julieta Lantieri, Elvira Rawson de Delle Piane, la propia Eva Perón, digamos, a partir de la presidencia, Alfonsina Storni. Nosotros tenemos un recorrido de muchísimas mujeres que han actuado en política, que han venido desde la salud, mujeres científicas, que en distintos momentos de la historia han llevado o han cristalizado la posibilidad de este ejercicio de paridad en los derechos. Que esto no significa que nosotros seamos iguales que los varones o que queremos competir. Nosotros reconocemos nuestras diferencias. Lo que planteamos es que nuestra diferencia tengamos igualdad de oportunidades en el ejercicio del derecho efectivo. Está trabajando mucho en lo que tiene que ver con la igualdad de oportunidades y la igualdad de derechos. Efectivamente. O sea, me parece que nos encontramos en un bicentenario bastante optimista y bastante igualitario. Queda mucho por hacer porque en realidad esto significa la vida cotidiana y los valores y la transformación de los valores en la vida cotidiana tienen que ver con el cambio de mentalidad, el cambio en la educación, el integrar en los contenidos, en las prácticas de todas las instituciones. Entonces por eso es la importancia de la transversalidad de las políticas públicas, porque nosotros necesitamos tener esta mirada que haga a poder reconocer las diferencias que muchas veces no están explícitas, pero en realidad culturalmente ya están tan incorporadas que es como que hay que hacer un trabajo más fuerte para poder hacerlas evidentes, y en eso nos estamos ocupando. Exactamente. Muchísimas gracias, Silvia. Gracias a vos, un placer. Vamos a un corte y enseguida seguimos con Buenos Aires Futura.